Hola, hola, hola. Continuamos con la condensación aldólica. En el tema de los enoles y enolatos, vamos a ver una de las reacciones más famosas de la química orgánica, la condensación aldólica. Voy a poner el ejemplo de la condensación de dos moléculas de etanal. Vamos a dibujar el etanal y vamos a condensar en un medio básico dos moléculas de etanal. Es una reacción de gran importancia porque genera un enlace simple carbono-carbono. Todas las reacciones orgánicas que forman enlaces carbono-carbono, simples, dobles, incluso triples, son reacciones de gran importancia, de mucho interés. La condensación aldólica es una reacción que transcurre en medio básico. Se precisa un medio básico que puede ser, por ejemplo, sosa acuosa. Y eh, se condensa un carbonilo, por ejemplo, etanal. También es posible condensar dos carbonilos diferentes, metanal y etanal, pero da mezclas. Eso lo vamos a ver en otro vídeo más adelante. Si hay algún caso en el que podemos condensar carbonilos diferentes con un rendimiento bueno, que es cuando uno de ellos no tiene hidrógenos alfa. Este es el carbono alfa. Cuando tenemos hidrógenos en el carbono alfa de las dos moléculas, conviene que sean la misma para no tener mezclas. El resultado es que el carbono alfa de uno de los carbonilos se une al carbono carbonilo del otro carbono, de la otra molécula. Es decir, vamos a unir el carbono alfa de una molécula al carbono carbonilo de la otra. Eso es lo que hace la condensación aldólica. Vamos a dibujar primero la molécula que aporta su carbonilo. La vamos a copiar aquí, CH3, C, y pasamos la carga hacia el oxígeno, que va a estar en forma de alcohol. Este hidrógeno, este de aquí, y este carbono, el que tengo pintado en rojo. Y ahora se va a formar un enlace con el carbono alfa de la otra molécula. Con este carbono de aquí se va a perder un hidrógeno, ese carbono va a perder un hidrógeno, va a quedar como CH2 y se une al carbono carbonilo. Voy a dibujarlo también en rojo. Bueno, podía haber puesto otro color, pero esos son los dos carbonos que se unen entre sí. El resultado final es un producto de la familia de los aldoles. La aldólica genera un aldol. Es verdad que hay libros que cuando es la condensación con cetonas hablan de cetol, pero nosotros vamos a usar la palabra aldol para todo producto de aldólica, sea con aldehídos, sea con cetonas o sea mixto con aldehídos y cetonas. Bien, estos aldoles pueden perder agua. Esto H se puede perder con uno de estos hidrógenos en un proceso que ocurre al calentar ligeramente, en el que se pierde agua y se obtiene un doble enlace entre esos carbonos. El producto obtenido con ese doble enlace entre las posiciones alfa y beta recibe el nombre de alfa-beta insaturado. Alfa-beta insaturado. Así que los productos de la aldólica pueden ser bien el aldol y si lo mantenemos frío o al calentar se convierte en un alfa-beta insaturado, molécula que posee un doble enlace entre los carbonos alfa y beta. Bien, vamos a ver el mecanismo a través del cual transcurre la aldólica. Tomamos una de las moléculas del aldehído a la que le vamos a arrancar su hidrógeno alfa, porque esta reacción transcurre con formación de enolatos. El medio básico, la sosa, desprotona la posición alfa del carbonilo. Vamos a dejar la carga momentáneamente en el carbono. Se forma este carbanión que se estabiliza mediante resonancia pasando la carga al oxígeno. Y así obtenemos el enolato de aldehído. Pero como la sosa no es una base muy fuerte, porque tiene un ácido conjugado que es el agua tiene un pKa en sus hidrógenos de 15,7, el hidrógeno del aldehído tiene un pKa un poco más alto, tiene en torno a 18, y por tanto eso hace que el equilibrio esté un poco hacia la izquierda. Este equilibrio ácido-base está un poco desplazado hacia la izquierda. Y eso hace que en el medio nos queden moléculas de aldehído que no han formado enolato. Hay moléculas que no enolizan debido a ese equilibrio ligeramente hacia la izquierda. Y esas moléculas que han quedado en el medio sin formar enolato van a ser atacadas por los enolatos. Estos enolatos, desde el carbono, atacan al carbonilo de moléculas que no han enolizado. Por eso conviene utilizar una base de tipo alcóxido,
de tipo, perdón, hidróxido o alcóxido, porque son bases que permiten ese equilibrio entre moléculas que enolizan y otras que no, para que después los enolatos las ataquen. Aquí acabo de dibujar la molécula a la que estamos atacando. Pinto primero la molécula a la que atacamos, he pasado la carga hacia el oxígeno y ahora dibujo la molécula que ataca, el enolato, el CH2 de la molécula que ataca y el carbonilo. Podemos, por ejemplo, pintar este carbono que ataca en rojo, es este, y vamos a pintar, por ejemplo, en violeta el carbono al que atacamos, que es este de aquí. Bien, y ahora tan solo queda un último paso en el que el agua del medio nos protona el alcóxido y ya por fin conseguimos nuestro aldol. Para que la reacción pare aquí y no se produzca la deshidratación, es necesario trabajar a una temperatura moderada, en torno a unos, no superior a unos 10-11 grados. Si queremos parar en el aldol, la temperatura pues tiene que andar en torno, como máximo, a unos 10 grados, por ejemplo. Por encima, la deshidratación se hace rápida y evolucionamos hacia el alfa-beta insaturado. Bien, esta reacción es la que se conoce como condensación aldólica y en ella se genera este enlace carbono-carbono que une el carbono carbonilo al carbono alfa de otra molécula. Se genera ese enlace carbono-carbono. Bueno, vamos a poner otro ejemplo para practicar un poco más con aldehídos. Y condensamos dos moléculas del mismo aldehído. De momento no vamos a condensar aldehídos diferentes entre sí. Por ejemplo, vamos a dibujarlo así con esta notación. Vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a condensar dos moléculas de este compuesto. Las vamos a poner, por ejemplo, en este caso vamos a cambiar de base etóxido en etanol. Y el resultado es, copiamos una de las moléculas, la carga la pasamos hacia el oxígeno, que se protona y queda como alcohol, y unimos el carbono alfa de una segunda molécula. Al principio esto cuesta un poco el hacerlo. Tenemos que ir poco a poco practicando, pero este sería el producto obtenido y este el enlace que se genera en esa reacción. En este caso, la deshidratación del aldol no sería posible aquí porque los dos metilos hacen que no tenga hidrógeno y por tanto puede deshidratar, pero de este lado, no puede dar alfa-beta insaturado. Vamos haciendo los pasos del mecanismo. Tenemos aquí un hidrógeno alfa, el etóxido lo arranca, la carga nos queda en el carbono y formamos el enolato. Estabilizamos la carga hacia el oxígeno, pintando la estructura resonante estable del enolato, y atacamos a otras moléculas que no han enolizado. Sacamos el ataque desde el carbanión al carbonilo de moléculas que siguen en el medio, porque la base no es muy fuerte, es etóxido, y por tanto no desprotona todas las moléculas. Copio primero esta molécula, le pasamos la carga hacia el oxígeno que queda negativo, y ahora unimos el carbono alfa de la molécula que ataca, ese carbono que señalo con un punto rojo. Y el carbonilo es este carbono, el que señalé aquí con el punto rojo. Y este otro lo señalamos con otro color, al que atacamos, es este de aquí. Y ahora solo falta la etapa de el etanol, el disolvente, protona el oxígeno y se devuelve tóxido al medio, lo que significa que la reacción es catalítica. No consumimos el etanol, no consumimos el etóxido. Consumimos en la primera etapa etóxido, pero en la segunda etapa lo volvemos a recuperar. Aquí se vuelve a liberar etóxido al medio, el etóxido consumido en el primer paso. Por tanto, estamos ante una reacción catalítica. Ya lo vamos viendo un poco mejor, ¿verdad? Ya vamos viendo un poco mejor cómo funciona la condensación aldólica. Vamos a ver en un momento la retrosíntesis. ¿Cómo se hace la retrosíntesis de un aldol?
Imaginemos, por ejemplo, que tenemos esta molécula le voy a quitar un... Vamos a dejarla así. Bien, tenemos esta molécula y vemos que es un aldol porque tiene en posición 1, 3 carbonilo y alcohol. Bien, al ser aldol lo forma la aldólica. Y la aldólica nos forma siempre el enlace alfa-beta. Debemos recordar que el carbono alfa es el vecino al carbonilo y el beta al siguiente. Este enlace es el que forma siempre la aldólica. Y para determinar qué reactivos nos forman la molécula, no tenemos más que romperlo. Y en el carbono beta nos queda un OH. Pues ese OH debemos reemplazarlo por un carbonilo. Poner un doble enlace carbono-oxígeno. El OH le ponemos un doble enlace carbono-oxígeno en vez del OH. Y en el otro lado no hay nada más que hacer, esta otra parte de la molécula, no tendríamos más que en el carbono 2, falta un hidrógeno al romper el enlace rojo y añadirlo, pero esta notación directamente lo pone. A esto se le llama la retrosíntesis de la aldólica. Nos indica que estas dos moléculas de propanal, cuando condensen en un medio básico, por ejemplo con sosa acuosa, siempre que no calentemos en exceso, nos van a formar el aldol correspondiente. También existen aldólicas intramoleculares. Vamos a tener un vídeo precisamente para ellas. Imaginemos, no sé, una molécula como esta, con un OH aquí, carbonilo en 1, 2, 3. Por tanto, también es un aldol. Y este carbono es el alfa, el del OH es el beta, y este es el enlace que forma la aldólica. Si los rompemos, tenemos el compuesto que al condensar mediante la aldólica nos forma ese producto. En este caso es una aldólica intramolecular y eso hace que los carbonilos estén dentro de la misma molécula porque no tenemos más que reemplazar el OH por un segundo carbonilo, por un segundo aldehído, y ya tenemos la molécula que ciclará mediante la aldólica en un medio básico con sosa acuosa. Bueno, me falta el mecanismo de la deshidratación del aldol, pero lo voy a dejar para otro vídeo. De momento, una pequeña idea tenemos. Vamos a hacer más vídeos en la teoría, 2 o 3 vídeos más sobre esto, porque es una reacción muy interesante y vamos a ir viendo más cosas en esos vídeos. Ahora, de momento, lo vamos a dejar aquí.